tenemos que entender es que la educación financiera se basa en conceptos, pero al aplicarlos nosotros adquirimos un nivel de educación financiera. Hay mucha gente que tiene conocimientos de finanzas. Hay carreras contables, carreras económicas, carreras financieras. Hay personas que pasan estudiando mucho tiempo las finanzas, pero cuando llega la hora de aplicarlas, especialmente en su bolsillo, fallan. Recientemente me pasaron un estudio donde se indica que el 80% de los profesionales están endeudados y la mitad de esos profesionales están sobreendeudados, es decir, que no tienen capacidad para pagar lo que actualmente deben. Y de ahí que ahora está muy de moda que las instituciones financieras estén ofreciendo préstamos para consolidación de deudas. En una oportunidad tuve el gusto de ser directivo en un banco acá en Guatemala y había muchas personas que tenían ingresos muy altos. Y esa es parte de la educación financiera, porque no es lo mismo tener un salario alto que ganar bastante. Hay mucha gente que confunde la palabra ganar. ¿Cuánto ganas? Entonces en su mente aparece el salario. Pero muchas personas reciben salarios altos, pero no ganan nada porque todo se lo gastan. Y ahí es donde tenemos que acusar la ignorancia financiera. Entonces, muchas personas, aunque tienen ingresos altos, en realidad no ganan mucho dinero porque tienen una mala administración. Y hoy vamos a hablar de dos conceptos importantes. Uno es la parte de producción, en la que vamos a hablar menos, es decir, tenemos que saber generar dinero. Nosotros como personas productivas tenemos que entender que el único responsable de hacerse cargo de mí soy yo. El hijo más bonito de mi mamá soy yo. Y yo soy el encargado de hacerme responsable de mí. Hay muchas personas que sienten que es el gobierno quien tiene que ser encargado de ellos, que es el gobierno el que les tiene que dar educación, es el gobierno el que les tiene que dar salud, es el gobierno el que les tiene que dar comida, es el gobierno el que les tiene que dar vivienda. Y en algún momento nuestras leyes dicen que los gobiernos tienen la obligación de garantizar todos los mínimos para la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero en la práctica así, eso no sucede. Entonces, si yo parto del principio de que el responsable soy yo, entonces me tengo que empezar, como decimos acá, a ponernos las pilas y a generar suficientes ingresos, que es la parte número uno, la parte importante en la que tenemos que ser productivos. Tenemos que aprender a utilizar nuestros talentos y monetizarlos. Hay mucha gente que hace las cosas por amor al arte. Y eso está bien cuando usted ya es multimillonario y no tiene problemas, entonces puede dedicarse a hacer cosas por amor al arte. Pero cuando usted no está todavía en ese punto, no es posible que usted se ponga a ayudar a otros cuando usted mismo necesita ayuda. El primero en que debe ser ayudado es usted. Entonces nosotros tenemos que ser productivos con los talentos. Muchas personas no usan sus talentos para monetizar, sino que usan sus talentos en una manera en la que lo que hacen es invertir tiempo, pero ese tiempo no se refleja en dinero. Y la segunda parte es administrar lo producido. Recuérdense que desde los tiempos más antiguos, puedo decir desde los tiempos de la creación, hay un mandato que Dios le dio a Adán. Imagínense, desde que estuvo el huerto de Edén. Y ese mandato fue que él tenía que hacer productivo el huerto. Le dijo, tienes que labrar esta tierra y guardarla. Entonces, ahí se crean las dos grandes estrategias para ser exitoso en la vida. En primer lugar, tenemos que aprender a labrar la tierra. Eso significa hacer productivo un recurso.
Eso significa que tienes que monetizar tus talentos. A todos los que creemos en Dios y los que no, pues las fuerzas del universo o en quien tú creas, te puso en un huerto. Donde quiera que estés, en cualquier lugar donde estés, es un huerto que tu obligación es hacerlo producir. Y la segunda parte es saber administrar. Y si me preguntan cuál es más importante, yo creo que es más importante saber administrar bien que saber producir mucho. Porque hay muchas personas que tienen unas manos mágicas y con poquitos recursos pueden producir mucho dinero. Eso es lo que yo le llamo las manos multiplicadoras. Así que esa es hoy la razón por la cual estamos aquí. Bienvenido, gracias por invertir este tiempo en tu educación financiera. Vamos a aprender principios importantes, vamos a aprender algunas estrategias y vamos a tratar de sentar las bases para que tú empieces a preocuparte por tu educación financiera, asumiendo que ya estás siendo productivo. Si no, tienes que empezar por trabajar tus talentos y ponerlos al servicio de la humanidad para que puedan ser productivos. En el emprendimiento tenemos un lema, nosotros nos enfocamos en servir a la humanidad, en buscar el bienestar de las personas y entendemos que la recompensa financiera es una consecuencia natural. Así que hoy vamos a ver estas diferentes formas de entender las finanzas. Y me voy a permitir presentarte unas diapositivas que preparé. Por favor, necesito retroalimentación para saber si se compartió bien mi pantalla. Sí, doctor, muy claro. Perfecto, entonces vamos a hablar de este tema. Al final espero que te lleves claro qué es inteligencia financiera y cómo poder incrementarla. Ese es un tipo de inteligencia que no se habla muy frecuentemente, pero me alegra que hoy lo estemos tomando porque nosotros como profesionales somos los más llamados a desarrollar inteligencia financiera. Aquí te comparto algunas fotografías. A mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer otras culturas, conocer otras formas de pensar. Me gusta ir por el mundo y ver qué es lo que está pasando afuera. Y cada vez que voy a otro país, cada vez que voy a lugares lejanos, me doy cuenta que todos los países tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Así que aprecio mucho mi país porque cada vez que regreso lo que hago es darle gracias a Dios por las cosas buenas que tenemos en nuestro país. Todos aquí en Guatemala tenemos muchas oportunidades y yo sé que las personas que están conectadas en otro país también tienen otras oportunidades, porque las oportunidades son del que las logra ver, del que tiene la visión. Aquí estoy leyendo un libro que te voy a compartir. Este libro, si lo logras ver aquí, se llama Mi Visión, My Vision. Y justamente es del señor Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que es el gobernador de Dubái. Dubái es el lugar en donde aparezco en la foto de la parte superior izquierda de mi pantalla. Y ahí me están dando un reconocimiento por una conferencia que fui a dar allá. Y platicando con estas personas, me decían de todo lo que hay en Dubái gracias al petróleo. Entonces yo pensé, bueno, ni modo, tienen petróleo, ¿verdad? Tienen de dónde sacar. Y una persona que estaba también ahí cerca me dice, pero Nigeria es un país africano, también tiene mucho petróleo, pero es uno de los países más pobres de África. Así que dije yo, bueno, entonces no se trata del petróleo, no se trata de los recursos, no se trata de qué tantos recursos tienes, ni siquiera se trata de saber si tienes o no recursos.
Personalmente creo que todos tenemos algún nivel de recursos. Todos tenemos algo en nuestra posesión que sirve para ser multiplicado. Todos tenemos algún nivel de conocimiento, especialmente al nivel profesional en el que todos estamos. Nuestra educación se puede considerar privilegiada. En este país, tener educación universitaria es un privilegio y tener educación postuniversitaria es un súper privilegio. Así que nosotros somos de la minoría de este país, de la minoría privilegiada de este país que tiene acceso a educación. Pero el problema no es la educación, el problema es qué hacemos con esa educación. Es lo mismo en cuanto a recursos se refiere. Dubái tiene un vecino que se llama Abu Dhabi, pero Abu Dhabi tiene el 80% de los yacimientos de petróleo en Emiratos Árabes. Entonces, hay gente en Dubái que se considera pobre en relación a los multimillonarios, archimultimillonarios de Abu Dhabi. Y sí, cuando uno va de Dubái a Abu Dhabi, se da cuenta de la diferencia. No es tan marcada, pero sí hay diferencia. O sea, el nivel de excentricidades, porque ahí todo es excéntrico, que hay en un país es mucho más grande en Abu Dhabi que en otro. Entonces, si estás tomando nota, el principio número 1 es que no se trata de los recursos, pocos o muchos, sino se trata de la calidad de las manos que administran esos recursos. Por eso te decía en la parte introductoria que no es tan importante cuántos recursos tú tienes, sino cómo los vas a manejar. No es lo más importante cuánto dinero recibes, sino cuánto dinero es lo que tú puedes multiplicar y hacer crecer. El dinero viene como una consecuencia de servir con excelencia. Si tú tienes un público, tienes un mercado a quien estás dando un servicio o le estás vendiendo un producto y lo haces con excelencia, el mercado en automático te va a premiar. Te va a premiar con sus unidades monetarias, las cuales posteriormente tienes que administrar con inteligencia. Y ahí es donde entra la parte más débil, porque en esta pandemia, si algo se ha evidenciado, es la ignorancia, o tal vez voy a decir otro más bonito, el analfabetismo financiero. Es decir, a muchas personas y a muchas empresas los agarró esta crisis sin prepararse. ¿Cómo íbamos a prever una crisis de esta magnitud? Es imposible. Pero de que el ciclo económico se repite, siempre se va a repetir. Siempre van a haber crisis. Entonces tenemos que tener un fondo para eventualidades. Ahí lo vamos a ver más adelante dentro de las recomendaciones que te hago para tu educación financiera. Entonces, el principio número 1, manos multiplicadoras, ¿verdad? Lo que te llegue a las manos hay que convertirlo en más. Hay gente que el dinero que le llega a las manos se le desaparece. Son magos. Te acabo de dar 1,000 quetzales o $1,000. Sí, pero ya no tengo. ¿Y qué lo hiciste? No sé. ¿Y en qué lo gastaste? Pues en verdad no. A mí el dinero se me hace agua, dicen algunos. Hay quienes a mitad de mes ya no tienen suficiente para cubrir el siguiente periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos, educación financiera. Si alguna vez has pagado mora, si alguna vez has pagado reconexiones, si alguna vez te has quedado sin gasolina, es porque todavía necesitas mejorar tu educación financiera. Y esta otra foto que tengo abajo, donde estoy vestido de rojo, es un atuendo especial en Corea del Sur que le ponen a las personas para una ceremonia del té. El té es parte de esta cultura oriental donde en el tiempo pasado solo ciertas clases pudientes tenían acceso a tomar el té. Entonces hay que vestirse de gala para tomar el té. Y mientras platicaba con una persona ahí en Corea, me dice, mire, Guatemala, según lo que escuché de su conferencia, es un país muy rico, me dijo. O no me dice. ¿Guatemala es un país rico o no? Yo te preguntaría,
¿Guatemala, según tu visión, es un país rico o no? Como no tengo ahorita cómo interactuar contigo, pues lo vas a poner en el chat o lo vamos a platicar al terminar la conferencia. Va a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Pero esta persona me dice, bueno, al final, ¿Guatemala es un país rico o no? Yo sé que como tenemos unas personas de México, yo le diría, ¿México es un país rico o no? Entonces, lo voy a poner a nivel local. ¿Tu localidad, el departamento donde estás, es un país rico o es un lugar rico o no? Entonces, yo, pues como buen guatemalteco, como buen embajador de la patria, le digo, Guatemala es un país muy rico. Y entonces me dice, ¿por qué entonces allí en ese país tan rico hay tanto pobre? Mira qué pregunta tan importante. ¿Cómo es que en un país tan rico hay tanto pobre? Y yo me puse a pensar, tiene razón este señor. Yo te pregunto, ¿cómo en un país eminentemente agrícola, donde producimos mucha verdura, mucha fruta, donde hay mucha comida, uno pasa tirando semillas por el carro y en la tarde cuando regresa ya están haciendo una plantita ahí donde tiraste las semillas? Entonces tenemos una tierra muy fértil. Latinoamérica en general tiene una tierra muy fértil. Ahora me puede explicar a alguien por qué en un país tan rico en producción de alimentos como Guatemala hay niños que se mueren de hambre. No vamos a entrar en ese tema. Pero entonces me llamó la atención que esta persona me dice, mire, pero ¿por qué hay tanto pobre en un país tan rico? Y entonces resulta que me puse a pensar que también hay muchos pobres. Hay muchos pobres en países ricos y también hay muchos ricos en países pobres. Hoy en mi Facebook, y los invito a todos a seguirme, por favor, Facebook, es Orozco, publiqué un pensamiento que estaba rondando mi cabeza derivado de una conferencia que escuché en la mañana, donde me estaba educando financieramente. Y entonces el conferencista decía, ¿qué tan bien le va a tu país? ¿Y qué tan bien te va a ti en ese país? Recientemente acabo de dar un curso de macroeconomía en donde me di cuenta que Guatemala es un país muy próspero. Guatemala es un país que esta pandemia, si bien es cierto, le va a afectar, va a ser de los países menos afectados económicamente, porque tiene sistemas económicos bastante sólidos. Tenemos uno de los mejores sistemas financieros de Latinoamérica. Nuestro Producto Interno Bruto en los últimos 15 años jamás ha dejado de crecer. Es decir, somos un país con una macroeconomía estable. Entonces, ¿por qué es que en Guatemala tenemos uno de los índices de pobreza más altos? Al final me di cuenta, derivado de varias consultas que me dejaron muy pensativo con esa plática que tuve ahí en Corea del Sur, y llegué a la conclusión de que Guatemala no tiene personas pobres. Te sorprenderá que diga esto, ¿verdad? Pero ahora te explico. Guatemala lo que tiene son personas con mentalidad empobrecida, una mentalidad de escasez. Hay gente que está convencida que en este país no se puede, que este país es complicado, que este país es difícil, que este país limita las oportunidades y por eso se van o por eso viven criticando o exigiendo o protestando. Pero por eso te decía al inicio, cuando tú te das cuenta que el responsable de tu destino eres tú, entonces pilas, empieza uno a poner en autos, a poner en marcha, a tomar acción, a cambiar hábitos. Y uno de los hábitos que va a llevarte hacia niveles de prosperidad es el hábito de la educación financiera. Así que para los que están tomando notas, ahí va, yo ya perdí la cuenta, pero ahí va el otro principio. Lo que tenemos nosotros es que
pasar de una mente empobrecida a una mente enriquecida. Y esa es tarea de cada uno de nosotros. No lo vas a ver en la universidad, porque hay profesionales que tienen muchos títulos, pero que están sumidos en las deudas. ¿Cómo es eso? Hay profesionales de ciencias económicas que no tienen estados financieros personales. Y te lo digo porque yo lo he comprobado. Les digo, ustedes son expertos en hacer estados financieros, balance general, estados de resultados para las empresas. Tienen al centavo la contabilidad. Saben dónde está cada uno de los dólares de esta empresa. Pero cuando se trata de su dinero, no tienen pero ni siquiera un presupuesto. No estoy diciendo que eso es general. Estoy diciendo que hay casos que pertenecen al grupo de profesionales de las ciencias económicas. Yo soy un profesional de ciencias económicas y les voy a confesar que fue hasta que empecé a educarme financieramente que empecé con hábitos de control, que es uno de los principios que vamos a ver más adelante. Así que, muy importante, aprende a conocer otras culturas, a relacionarte con otras personas y te vas a dar cuenta cómo todos los países tienen ventajas y desventajas. En países pobres hay gente rica y en países ricos hay gente pobre. ¿Quién es la diferencia? Tú. Tú eres el que hace la diferencia. No importa si a Guatemala le va bien o le va mal. Importa cómo te va a ti. Porque si tú, como guatemalteco, tienes prosperidad y yo también, entonces a todos nos va a ir mejor. Como país, como comunidad. Y el responsable es cada uno de nosotros. Así que empieza a tomar cartas en el asunto. Tenemos a la vista 3 tipos de educación. La mayoría de nosotros tiene buena educación académica. Tenemos las bases, sabemos leer, escribir, utilizamos las matemáticas. Yo la verdad que nunca entendía el propósito de estudiar matemáticas. En realidad, me decía, ¿para qué estamos estudiando ecuaciones de segundo, de tercer grado? Y yo una vez tuve un examen donde me fue muy mal, donde habían integrales derivadas. ¿Para qué estudiamos todo eso? Y al final entendí que es para generar procesos más ágiles de razonamiento, para desarrollar una mente lógica, para tener capacidad de tomar mejores decisiones, dada una gran cantidad de información. Así que muy importante con las matemáticas. Los números, la mayoría de personas le tiene miedo a los números, le huye. Incluso hay gente que va a la universidad y dice, mire, ¿qué carrera no lleva números? ¿Qué carrera no lleva matemáticas? Y ahí es donde se inscriben. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en nuestra cultura, los números han sido un tabú o han sido una pared infranqueable. Por eso es que la educación financiera para muchos es ajena porque trata de números. Cuando hablamos de finanzas, ¿qué estamos hablando? De dinero. ¿Y el dinero qué es? Números. Y a muchos los números simple y sencillamente no se le dan. Pero la matemática básica nos ayuda a sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es lo más básico y lo más importante que tienes que saber para educarte financieramente. En la cultura también nosotros tenemos aversión a los números. No nos gustan los controles tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos muy descuidados con el dinero. Yo conozco personas que incluso me dicen, no, eso de andar controlando el dinero, no, yo siento que más me escasea el dinero cuando estoy ahí buscando. En una oportunidad, yo estaba escribiendo uno de mis gastos y me dice, no, qué ridículo estar escribiendo ahí hasta los gastos de los chicles que se comen. ¿Qué pasa en una contabilidad de una empresa? Hay que poner hasta los chicles que se comen. Hay que escribir todos los gastos por mínimos que sean, porque los centavos tienen que estar cuadrados.
Ese mismo nivel de acuciosidad tenemos que llevarlo a nuestras finanzas personales. Eso nos lo enseñan en la educación profesional. Y en la educación profesional, donde estamos la mayoría de profesionales, nos enseñan a trabajar por dinero. Eso se llama ingreso residual. El ingreso residual es donde nosotros intercambiamos tiempo por dinero. Eso significa que yo trabajo 8 horas y recibo un salario equivalente a 8 horas de trabajo del nivel profesional que sea. Si yo soy autoempleado, como muchos profesionales, entonces yo atiendo a un paciente, yo atiendo a un cliente y en función del trabajo que yo le hago, yo le cobro. Eso significa trabajar por dinero. Si yo no trabajo, pues no como. Si yo no voy a abrir mi negocio, pues no vendo. Muchos emprendedores están en el nivel de autoempleo. Muchos profesionales estamos en el nivel de autoempleo. Porque si no presentamos el informe, si no presentamos la auditoría, si no hacemos el notariado, si no hacemos la atención médica, la cirugía, entonces no cobramos. De esa cuenta es que sigo siendo yo el eje central de la generación de dinero. Y aquí viene el tercer punto que se llama educación financiera. Cuando nosotros tenemos educación financiera, empezamos a entender cómo poner a trabajar el dinero para nosotros. No trabajar nosotros para conseguir dinero, sino cambia la mentalidad. Obviamente, primero tuve que haber generado dinero y ese dinero lo pongo a trabajar. El señor Robert Kiyosaki, a quien yo sigo mucho, tengo casi todos sus libros y te invito a que lo sigas en las redes. Tiene muchas ideas innovadoras y muchas ideas sobre cómo generar actividades, se llaman de ingresos pasivos. En la forma de pensar de los educadores financieros, nosotros aconsejamos que se compren activos. Activos son todos aquellos bienes que dan dinero a tu bolsa, ponen dinero en tu bolsillo. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en comprar activos y no pasivos. Pero ¿qué hace la mayoría de gente sin educación financiera? Compra pasivos. Compra casas para vivir. Compra carros para transportarse. En lugar de comprar casas para rentar, carros para alquilar. Porque entonces yo puedo tener mi carro y tener carros que generan lo necesario para mantener el mío. Mucha gente se esfuerza por tener casa. Una persona con educación financiera se esfuerza por tener casas, en plural. Pues no puedo vivir en todas las casas, porque es obvio que voy a vivir en una, pero las otras me van a servir para mantener mi estilo de vida. Es un cambio en la forma de pensar. Tienes que tener un enfoque de generación de ingresos a través de tu inversión en activos. Y nunca es tarde. Siempre tenemos que empezar en algún punto de la vida, en el punto cero. Dicen los chinos que hasta las caminatas más largas siempre inician con el primer paso. Así que tú, si es que no habías empezado, hoy es el día en que vas a empezar a cambiar la proyección de tu vida. A partir de hoy vas a empezar a educarte financieramente, vas a empezar a ponerlo en práctica y por lo tanto vas a empezar a adquirir educación financiera y vas a poner el dinero a trabajar. Ya no vas a ir ahí a la velocidad del dinero. Hay mucha gente que cree que cuesta ganar el dinero. ¿Y por qué? Porque mentalmente tienen una limitación. Tenemos muchas limitaciones mentales que nos orientan hacia la escasez. Es difícil ganar dinero. Yo le digo a la persona, si dinero en Guatemala es lo que más hay, preocupándose por dinero. Si aquí hay dinero, pero por montón. El problema es que no está en su bolsa, no está en su caja. Pero ahí está el reto, ¿cómo hacer para canalizar dinero? ¿Sabes cuánto dinero entró a este país solo en remesas del extranjero el año pasado? Más de 10,000 millones de dólares. Es increíble, es la cantidad que más aporta a nuestro Producto Interno Bruto. Y este año por la pandemia se pensaba que iba a caer drásticamente.
desaceleró, es cierto, pero no dejaron de entrar las remesas. Entonces son aproximadamente, imagina, 75 mil millones de quetzales que entraron solo de remesa. ¿Dónde está toda esa plata? Pues sí, está en la bolsa de alguien. Está en la bolsa de aquellos que tienen un canal por el cual llevar agua para su molino. Y eso es cómo generar una atracción del dinero. Es inteligencia, es educación financiera. ¿Por qué me confundo a veces? Porque la educación financiera te lleva a la inteligencia financiera. Ahorita vamos a ese concepto. Entonces, mira, si tú te sientas en una máquina que genera dinero, vas a tener facilidad para hacer dinero. Y ahora con la tecnología hay muchos activos. Antes los bienes raíces eran el preferido, pero ahora no. Ahora tienes una gran cantidad, te voy a dar al final por lo menos 10 ideas de cómo generar activos financieros, y no estamos hablando de inversiones en bolsa, estamos hablando de activos en el ámbito financiero que puedes generar para ingresar dinero a tu bolsillo sin tener que estar presente físicamente. Por el otro lado están los empleados, autoempleados, ahí, como dicen en algún país, ahí cerca de la chuleta. Perdón. Es que aquí me están avisando algo. Disculpen, ya quité el teléfono. Entonces, inteligencia financiera es derivada de la educación financiera. Y todo tiene que ver con una alineación. El concepto se llama concepto de alineación. Y todo parte de tu filosofía. Filosofía, según un autor que se llama Jim Rohn, es el conjunto de conocimientos priorizados de una persona. ¿Cuánto conocimiento tienes tú priorizado? No solo el que proviene de una educación universitaria o una educación escolar. Tú vas a un viaje y te vas a educar mucho. De hecho, hay personas que dicen que un viaje te da tanta educación como un año en la universidad. Desde que yo escuché ese concepto, adoro viajar. Me gusta mucho viajar. Y es mucho más divertido aprender viajando que aprender sentado en un aula universitaria. ¿O qué opinas? He pasado muchos años sentado escuchando clases en las aulas universitarias y me ha servido mucho. Por supuesto, me ha servido también toda la experiencia y todo el conocimiento que he adquirido afuera. Todo ayuda, todo viene sumando, todo viene a contribuir con tu conocimiento. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? No importa tanto conocimiento que tengas. Alguien con mucho conocimiento pero no lo aplica es igual a alguien con cero conocimiento. Ojo. Los que tenemos una licenciatura tenemos conocimiento de sobra para una vida. Los que hemos estado en posgrados tenemos conocimientos de sobra para más de una vida. Es decir, no te va a alcanzar la vida para aplicar todo el conocimiento que has adquirido. Por eso tienes que priorizar y poner en práctica los conocimientos que más te reditúen, que más te rentabilicen, los conocimientos que puedas monetizar. Monetizar es un concepto muy importante en la educación financiera y ese concepto dice que monetizar es el arte, imagínate, es un arte de convertir tus ideas en dinero, de convertir tus conocimientos en dinero, tus habilidades en dinero. Hay gente que hace dinero de leer, dice, yo lo único que sé es leer. Ah, bueno, ¿y cómo hace dinero leyendo? Porque se puso a leer libros, los grabó y empezó a vender las grabaciones. Y de ahí surgieron muchos audiolibros. ¿Tú quieres leer un libro? Está bien, pero si no tienes tiempo para leer, puedes tener tiempo para oír el libro. ¿Y cómo tienes tiempo para oír el libro? Pues vas en tu carro
y conectas algún dispositivo y vas escuchando el libro, porque alguien tuvo la paciencia de ponerse a grabar lo que iba leyendo. Entonces, te recomiendo, bueno, ahorita vamos a entrar a la parte de recomendaciones, todo lo que puedes hacer para incrementar tu inteligencia financiera. Importante que dependiendo de tu nivel de pensamiento, va a ser el nivel de tus sueños. Todos crecemos hasta el límite superior de nuestro desarrollo personal. Si tú en tu mente no deseas ser millonario o no te has puesto la meta de ser millonario, pues entonces no lo vas a lograr o lo vas a lograr probablemente de una manera fortuita. ¿Sí? Entonces tienes que tener cuidado de qué metas te pones en la vida. Y ahí es la importancia de la educación financiera porque tú tienes que tener metas financieras. Y esas metas van a obedecer a sueños. Yo te digo cuáles son tus sueños en la vida. Tener una carrera no puede ser un sueño, porque hay gente que me dice, y mi sueño es tener un título universitario. No, qué equivocado está. Porque de plano, digo yo, no tiene educación financiera. Pero ¿cómo es posible que no sea un sueño una carrera universitaria? Porque te voy a decir, las carreras universitarias, los oficios, las empresas y todo aquello que genere dinero es un medio. Es un medio que tiene que servirte para un fin superior. Esos son tus sueños, el fin superior. ¿Tú quieres tener una carrera? ¿Para qué? ¿Para hacer dinero? ¿Para qué quieres dinero? ¿Para acumular? Entonces no has entendido todavía que son medios y no fines. Tú tienes que tener sueños para poder tener claro tu propósito. Dice Friedrich Nietzsche que toda persona que tiene claro un qué, indefectiblemente encuentra el cómo. ¿Cuáles son tus sueños? Hay 3 niveles de sueños por lo menos. El nivel de sueños personales, tus propósitos personales. El nivel de sueños grupales, qué quieres para tu familia, para tu comunidad, para tu país. Y el nivel superior, que es el nivel de sueños del legado. Aquello que tú vas a dejar en esta tierra, por lo cual vas a ser recordado. ¿Sí? Hay mucha gente que nace, crece, con suerte se reproduce y si no, se muere sin reproducir. Ese es el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero no dejan una huella en este mundo. Si tú naciste pobre, dijo Bill Gates, eso no es culpa tuya. Pero si te mueres pobre, sí. Es tu culpa porque fuiste un irresponsable con no saber utilizar todos los recursos que tuviste a tu disposición. No los supiste utilizar, no los supiste administrar, no le supiste sacar provecho. Perdiste tiempo. Dejaste, estudiaste y nunca aplicaste nada. Entonces, no usaste diligentemente los talentos que se te fueron dados. Por lo tanto, no cumpliste con el propósito en tu vida. ¿Cuál es la misión? ¿Qué huella quieres dejar en este mundo? ¿Qué cosa quieres hacer para que este mundo sea mejor cuando te vayas de cuando llegaste? Esos son los sueños. Y los sueños tienen que tener una estrategia, porque tampoco los sueños, solo por tenerlos, se van a hacer realidad. Tienes que convertirlos en estrategias y luego en metas para que produzcan resultados. Y para todo eso necesitas dinero. Por eso el dinero es un medio y es bonito tener dinero, porque el dinero sirve para hacer muchas cosas buenas. Hay gente que hace muchas cosas malas con el dinero, que recibe el dinero de muchas malas fuentes, pero hay muchas otras personas que lo hemos sabido ganar de una manera correcta y lo podemos utilizar de una manera correcta. Eso es educación financiera. ¿Qué paradigmas son los que limitan nuestra forma de pensar? ¿Por qué mucha gente tiene la mente empobrecida? Porque dicen antes éramos pobres pero felices. Yo he trabajado muchos años en programas de pobreza y extrema pobreza, donde la gente se muere de hambre.
donde por una pastilla que no tenían para un antibiótico, a los niños les dan amebas, porque no tenían suficiente para una cosa normal, básica. Dice el Banco Mundial que en nuestros países latinoamericanos un pobre vive con $2 al día. Imagínate, $2 se los gasta a veces uno en una taza de café. Y los pobres en extrema son los que viven con $1 al día. Imagínate cómo sería ¿podrías tú vivir con $1 al día? Hazte esa pregunta. Entonces, yo nunca he visto a un pobre feliz. Ojo que pobreza no es sinónimo de bajos recursos. Yo he visto personas que tienen bajos recursos, pero tienen suficiente. Pobre es aquel a quien no le alcanza. ¿Mm? Y rico es aquel a quien no le falta nada. Es otro concepto de pobreza. Pobreza y riqueza no tienen que ver con la cantidad de dinero que tienes, sino tiene que ver con la suficiencia de ese dinero para cubrir tus necesidades. Hay personas que viven con poco. Hace años fui a la Biosfera Maya, aquí en el Petén, al norte de nuestro país, y me encargaron hacer un estudio socioeconómico. En ese estudio socioeconómico yo tenía que determinar la capacidad de pago de las personas para un crédito, porque ahí a donde yo fui es un poblado que se llama Carmelita. Carmelita es el último lugar habitado antes de internarse en la selva petenera con dirección al mirador, a la Danta, a esas nuevas ruinas que descubrieron ahí en la selva de Petén. Entonces, resulta que fui con mi tablet, con mi equipo a hacer esta encuesta. Y le digo a una señora, perdone, vengo a hacer esta encuesta, bla, 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 le explico y le digo su nombre, cuántos hijos tiene, tengo 5 hijos, muy bien. ¿Usted cuánto gana? Le pregunto. Pues yo gano 1,000 quetzales al mes. Ah, dije, ahora, bueno, entonces, observaciones, bajos ingresos. Ah, muy bien. ¿Y usted a qué se dedica? Pues a la agricultura y a vender algunas cosas aquí, alguna producción de animalitos, etcétera. Ah, muy bien. Entonces, bueno, no tiene capacidad de pago. Y de ahí le hice otra pregunta. Le digo, dije, le voy a hacer pregunta porque ni modo, ahí está en la encuesta, ¿verdad? ¿Tiene usted ahorros? Entonces la señora me voltea a ver y sí, me dice. ¿Y cuánto más o menos tiene de ahorro? Le dije. 50,000 quetzales, algo así como $7,000. Entonces yo dije, no cuadra. En mi mente analfabeta financiera en ese momento no cuadra, porque ¿cómo es que gana 1,000, tiene 5 hijos, vive de la agricultura y tiene 50,000 quetzales de ahorro? No te quiero hacer sentir mal, pero ¿cuánto tienes tú de ahorros? Solo ponte a pensar, ¿verdad? ¿Cuánto tienes tú de ahorros? Tú que eres un profesional, que tienes una maestría, una licenciatura, ¿cuánto tienes de ahorro? Esta señora, ahí en la Biosfera Maya, ahí me dijo que tenía 50,000 quetzales. Entonces yo le digo, ¿cómo? Perdone, le dije, perdone que le haga esta pregunta, pero ¿cómo es que usted tiene 50,000 quetzales de ahorro si apenas gana 1,000 al mes? Entonces la señora me dice esta magistral respuesta. Usted me preguntó, ¿cuánto gano o cuántos son mis ingresos? Era más inteligente que yo la señora en el ámbito financiero. Me dice, usted me dijo cuánto gano. Y yo, wow, le dije cuánto gana. ¿Y cómo se calcula la ganancia? La ganancia es el resultado de restar ingresos menos egresos igual ganancia. Entonces esta señora, no sabía yo cuántos ingresos tenía, pero ella su ganancia eran 1,000. Imagínense, son 48 meses de ahorro, 50 meses de ahorro, los que ella tenía ahí en su cuenta. Bueno, y aparte no hablamos de lo que le ingresaba al esposo. Entonces me dice, es que nosotros aquí cultivamos nuestras verduras, aquí mire, tenemos nuestras vaquitas, nuestras gallinas,
Aquí el otro lado de la calle está la tienda, ahí van a ver televisión los patojos o los niños. Cuando quieren cambiar de comida, van a la laguna y pescan. Aquí cuando se va la luz del sol, nos dormimos. Cuando viene la luz del sol, nos despertamos. Cero, no hay costos de parqueo, no hay alquileres, no pagan Netflix, no. Imagínense. Entonces, tiene un nivel de vida mucho más tranquilo para mi gusto que nosotros, mucho más saludable también, y tienen cierto nivel de inteligencia financiera. No sé si la maestra Giselle me permite hacer esa encuesta, pero imagínense, no la vamos a hacer, no se preocupen, pero imagínense ustedes, si yo les pregunto a todos cuánto nivel de ahorro tenemos aquí en esta comunidad, entonces nos vamos a poder dar cuenta de que nosotros probablemente necesitemos mejorar nuestra educación financiera. No he visto pobres felices. He visto personas con bajos recursos muy felices. Doctor, perdone, ya no la escuchamos. No se escucha. Sí, parece que ahí tuvo problemas de comunicación, de internet. Sí, Ya ahí estamos, está. ya estamos. No se me pongan nerviosos. Nos abandonó un minuto. Aquí vamos, y lo mejor, aquí vamos. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Ya teníamos el plan B también listo aquí. Entonces, los ricos no van al cielo. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces hay que ser pobre. Para los que tenemos fe, sabemos que no es por ser rico o por ser pobre que vamos a ir al cielo. Es por la fe que tengamos cada quien en sus creencias. Pero no es porque yo tenga riqueza que me voy a ir al cielo, ni es porque yo sea pobre que me voy a ir al cielo. No es porque entre más sufrido yo sea en la tierra, más galardón voy a tener en el cielo. Esa es una falsa concepción de la fe en que probablemente algunas personas eh, nos han metido. Bueno, soy de la opinión que nadie te dice nada que tú no quieras aceptar. O sea, todos nosotros los conceptos que tenemos en nuestra mente es porque los hemos aceptado. Alguien nos puede decir lo que sea, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de decir si es o no algo válido o lo tomamos como verdad. Para ser rico hay que trabajar duro. Nunca les han dicho, mi hijo trabaje duro, el que se esfuerza tiene. Eso no es cierto. No hay que trabajar duro. Imagínense si las personas tuvieran dinero por trabajar duro, entonces los que se levantan a las 4 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche trabajando fueran multimillonarios, pero no. Los más ricos son los que trabajan menos tiempo, pero lo hacen inteligentemente. Así que yo lo que te recomiendo es que tú empieces a ver cómo usar más tu inteligencia que tu músculo, cómo ser más inteligente y trabajar de una manera en la que puedas aplicar tus conocimientos, hacer a través de las cosas, hacer a través de otros. Este es el que más me disgusta, prefiero ser pobre pero honrado. Yo no prefiero ser pobre. Si se trata de preferencias, yo prefiero ser rico y honrado también. O sea que no tiene nada que ver la pobreza con la honradez, ni la riqueza con la deshonradez. Yo conozco ricos que son muy honrados y conozco pobres que son bien mañosos. No hay pierde, porque la honradez es una cuestión de valores. El que es
honrado con 5 va a ser honrado con 5 millones y viceversa. Los ricos ya están contados, me puso una persona en el Facebook. Qué cosa más equivocada. Los ricos, como quien dice, ya no aceptan otro más. En ningún lugar los ricos están contados. Y sí, y yo estoy convencido de que en nuestros países cuando se quiere, sí se puede. El que deja herencia solo problemas deja. En las culturas que abrazan la prosperidad es obligatorio dejarle herencia a los hijos, porque los que dejan herencia tienen la obligación de educar a sus hijos para que esa herencia que les deje la puedan hacer crecer y dejarle una herencia más grande a sus hijos. Eso se llama riqueza generacional. Por eso hay países que tienen mucha riqueza, porque a través de las generaciones ellos lo que van haciendo es aumentando la riqueza. Cuesta ganarse los centavitos, ¿verdad? Así como que meros humildes. No tengamos una mentalidad de escasez ni una mentalidad de víctima. Claro que no cuesta ganarse los centavitos. Cuando somos inteligentes, eso tiene que ser como una recompensa a nuestro buen trabajo. Cuando tú trabajas con excelencia y sirves con excelencia, la recompensa financiera viene como una consecuencia natural. El que tiene a saber en qué anda metido. Imagínate, si tú vas por la calle y ves un carro deportivo último modelo, descapotable, brilla la pintura, y ves a una persona que va manejando y va acompañado de una dama de muy buena presencia, ¿qué piensas? Muy pocas personas van a pensar que es un empresario muy exitoso que va con su esposa, porque no estamos acostumbrados a eso, no es normal para nosotros. En las culturas prósperas, eso es muy normal. Es un empresario exitoso, es un deportista, es un artista, es un filántropo, muchas opciones. Pero aquí nosotros decimos, saberán qué anda metido. Saber, porque en nuestra mente no hay una opción legal y honrada de llegar a ese punto. El dinero cambia a las personas, otra gran mentira. Las personas no cambian, el dinero lo que hace es revelar su verdadera personalidad. Y este último, no tengo dinero, por esto no emprendo. Es al revés. Puesto que no tengo dinero, por eso emprendo. O sea que para tener dinero tienes que emprender. Tienes que convertir ese sueño que siempre has querido en realidad. Y estos se llaman constructos del pensamiento. Hay sociales, familiares, religiosos, educativos. Hay un libro que se llama La conspiración de los ricos, escrito por Robert Kiyosaki, que dice que nuestros sistemas educativos están enfocados en crear buenos gerentes, buenos empleados, buenos consumidores. Y no les interesa tanto crear buenos empresarios, crear buenos inversionistas, dar mucha educación financiera. Y eso es lo que yo me he propuesto casi como una misión. Empezar a divulgar la necesidad de que nosotros hagamos una contracultura. Tú, profesional, estudiante, ¿qué propósito tienes cuando te gradúes? ¿Ir a buscar empleo o salir a generar empleo? ¿Vas a ir a pedir empleo o vas a ir a generar empleo? Es mucho más fácil salir a pedir empleo. Yo te reto a que me acompañes en esa gran tarea de salir a generar empleo. Eso es lo que yo hago. Yo me dedico a generar fuentes de empleo. ¿Cómo? Creando empresa. Crear empresa para mí es la herramienta más efectiva de combate a la pobreza, porque el primero que sale de la pobreza eres tú, luego tu familia y luego todos los que están a tu alrededor. Y si todos hiciéramos eso, alguien me dijo, pero ¿cómo cree usted que en Guatemala todos vamos a ser empresarios? Entonces, ¿a quién le vendemos? Al mundo, a la aldea global, a los 1.200 millones de chinos que existen, a los 1.100 millones de la India que hay, a los 7 billones de personas que hay en el mundo entero, a la aldea global. O sea, tenemos un mercado ilimitado. Y hoy, gracias a la tecnología, todos estamos a un clic de distancia. Bueno,
El dinero no es lo más importante en la vida, pero está razonablemente cerca del oxígeno. Lo dijo Zig Ziglar. Hay mucha gente que cree que el dinero no es lo más importante en la vida. Yo estoy de acuerdo. No es lo más importante en la vida. En el jardín de la prosperidad, el dinero no es sinónimo de prosperidad, pero es una flor infaltable. O sea, tú no puedes decir que eres próspero si no tienes dinero. Ah, yo soy próspero y no necesito dinero. Entonces no has entendido. El dinero no es prosperidad, pero es un símbolo de la prosperidad. ¿Por qué? Porque si tienes dinero es porque estás produciendo bien y estás administrando bien. Si no tienes dinero es porque o no estás produciendo bien o no estás administrando bien. ¿Cuánto dinero tienes que tener? Lo suficiente. ¿Suficiente para qué? Para cumplir con tus sueños, para ser feliz, porque a eso venimos a este mundo, a ser felices y a ayudar a otros a ser felices. Hasta me acordé de una canción ahí, nunca es suficiente para mí. Ángeles Azules. Esas sí te las sabías. Pero es importante que nosotros sepamos que sí hay un dinero que es suficiente. Vivamos con contentamiento, estamos contentos con lo que tenemos, pero no conformistas, porque siempre hay algo que nosotros podemos hacer para tener más. Porque entre más tengamos, más podemos hacer. Por eso a mí me urge que personas como tú, personas como yo, que tenemos una escala de valores muy alta, tengamos mucho dinero. Porque cuando tenemos dinero puesto en las manos de personas correctas, ¿qué crees que pasa? Solo cosas buenas. Cuando tenemos dinero puesto en manos de personas que les gusta dar, pues ¿qué tenemos? Más personas que van a recibir. Cuando tenemos dinero en las manos de personas bondadosas, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a poder hacer más impacto positivo a más personas. Y aquí el concepto central que debes de memorizar. Inteligencia financiera es la capacidad que tenemos de usar nuestro intelecto para tomar buenas decisiones con relación al dinero. A veces de verdad metemos la pata y metemos la pata en serio. Y nos vienen unos golpes. Hay personas que están bien endeudadas, hay personas que están bien complicadas financieramente. Y eso es porque han tomado malas decisiones. Ahora te invito que si estás en alguna situación complicada, no te preocupes tampoco, no es otra cosa no es cosa de otro mundo, tiene solución. Hay que hacer un cambio de hábitos, ordenarse y empezar a generar. Y aquí vamos a empezar a ver principios ya. Primero, edúcate. Empieza a alimentar tu mente, empieza a nutrir tu mente. La mente es el activo más valioso que tenemos. Por eso decía Benjamin Franklin, vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente te volverá a llenar los bolsillos. Y una de las cosas importantes que a mí me ha ayudado es estar en contacto con gente que tiene otra mentalidad con relación al dinero. El que más me impacta es este de en medio que se llama Piense y hágase rico. No puedes dejar de leerlo, es de Napoleón Hill. Hace años fui a una actividad, porque yo invierto mucho en mi educación financiera, fui a una actividad pagada en Las Vegas y donde tuve el gusto de conocer a este señor, a Tony Robbins. Y él decía que es importante cuidar la mente, porque de ahí es donde nacen las decisiones. Entonces, en tu mente tienen que haber muchos conocimientos, mucha educación financiera. Y todo es de ponerse a pensar. ¿Cuánto tiempo dedicas tú al día o al mes o al año para analizar concienzudamente estrategias para hacer dinero, estrategias para volverte rico? Pues tú sabrás, pero muy pocas personas se sientan y se toman en serio esa tarea. Pero yo te invito a que primero leas este libro y ahí te va a dar muchos tips de cómo empezar a generar tu propio dinero, tu propia riqueza. Y ahí es donde empezamos nosotros a hacer cambios, a generar hábitos, disciplinas, y eso se convierte en resultados. Y este libro es tan bonito que ni siquiera lo tienes que leer completo. Simplemente con aplicar el título ya deberías de empezar a observar cambios. Piensa
Piensa, dedica tiempo para pensar, apaga un poco la tele y ponte a pensar cómo hago para poner mis conocimientos al servicio de las personas y generar plata con esto. Te vas a sorprender de todas las ideas que te van a llegar. Vas a aprender a leer todos estos libros, vas a aprender a hablar el lenguaje del dinero. En una oportunidad en el año 2002 tuve el gusto de visitar la India. Estuve estudiando allá un posgrado en el sur de la India y me subí a un bus y allá el lenguaje de la India es por símbolos y se llama Tamil. Y yo me senté en una silla y cuando entra un policía y me toca el hombro con una varita y me baja. Me lleva a una estación y me dice, me pone una multa como de $10, allá es un montón de plata. Son 10 por 50, son 500 rupias. 500 rupias es un montón de dinero. Y entonces me dice, es que te sentaste en el lugar que es solo para mujeres. Y yo le digo, pero perdone, yo soy extranjero, no sabía. La ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad. ¿Y cómo voy a saber yo si no sé leer el idioma? Y lo mismo pasa con el dinero. Si no sabes el lenguaje del dinero, vas a perder. Te van a poner multas, vas a encontrar pérdidas, te va a ir mal hasta que aprendas a hablar el lenguaje del dinero. Y eso es lo que hacen todos estos libros. Empiézate a juntar con personas como yo, por ejemplo, que tenemos ya algún nivel de avance en este campo. No quiero decir que lo sé todo. Siempre yo me educo periódicamente, escucho conferencias. Como te decía, hoy en la mañana estaba escuchando una conferencia y ya tuve un aprendizaje y ya lo estoy compartiendo contigo. Eso es lo que hay que hacer, ver cómo nosotros podemos aplicar ese conocimiento. Y aquí, como ya voy a empezar a terminar la conferencia, te voy a dar los principios básicos de tu educación financiera. Tienes que ser previsor. Si esta pandemia te agarró con los dedos en la puerta, es porque no tenías previsión. Esta no va a ser la última crisis que vamos a tener, no. No sé si van a haber otras peores o iguales, pero esta lo que tuvo es que afectó prácticamente a todo el mundo. Pero tú vas a tener otra crisis, los ciclos siempre se van a cumplir. Entonces empieza a aprender de los errores que cometiste. El inteligente aprende de los errores propios. El sabio aprende de los errores ajenos. El inteligente sabe salir de problemas, el sabio sabe no meterse en problemas. Yo espero que tú adquieras inteligencia y sobre todo sabiduría. El principio de la capitalización. El primer paso es generar ingresos. Segundo paso, generar ganancias, es decir, tienes que tener buena administración de los ingresos que tengas, independientemente si son altos o bajos. Tienes que administrarlos de tal forma que te generen ganancias. Y esas ganancias, así como la señora del caso que te conté, te permitan hacer ahorro. ¿Sabes qué le faltaba a esta señora en este ciclo? Invertir sus ahorros. Ella los tenía ahí en una cooperativa. Pero yo te invito a que si tienes ahorros, empieces a pensar en qué invertirlos. Y te voy a decir que lo más recomendable para mí o para ti es invertir en activos. Activos son todas aquellas cosas que generan dinero para tu bolsillo. ¿Mm? Puedes crear, por ejemplo, un blog. Si te gusta escribir, puedes crear un blog y a través de eso generar tráfico. Tráfico es la nueva moneda de la era digital. Puedes convertirte en un blogger, en youtuber, en tiktokero, lo que quieras. Yo tengo una categoría que se llama nano influencer en Facebook. Y esa categoría nano influencer es porque yo tengo cierta cantidad de seguidores que he generado de manera orgánica que me permiten tener ingresos, que me permiten tener beneficios. ¿Mm? Ahí, si te interesa, después, si me invitan a otra conferencia, ahí te voy a dar algunos tips de cómo monetizar las redes sociales.
Tercer principio, principio de control. Sé estricto con el control de tu dinero. Sé estricto y aprende a vivir con un presupuesto, no bajo un presupuesto. Hay gente que se esclaviza y como solo 1,000 tienen, pues ni modo. En vez de comer 3 veces al día, comen solo una. De eso no se trata tampoco. Se trata de que tú vivas a tus anchas, que tú vivas como hijo de un rey, que tú vivas como Dios quiere que tú vivas feliz, que viajes, que estudies, que comes, que tengas buen carro. Pero eso lo tienes que ganar, lo tienes que buscar primero para que disfrutes del fruto de tu trabajo. Te voy a dar un consejo, todos los gastos de consumo los tienes que hacer producto de un ahorro. Y todos los gastos de inversión los puedes hacer producto de un endeudamiento. Eso se llama deuda buena y deuda mala. Nunca te endeudes para consumir. Nunca. Es deuda mala, es deuda nociva. Es deuda tóxica. ¿Mm? Debes de eliminar esa deuda. La deuda buena es la que te permite apalancarte, la que vas a usar para invertir. Y controla, y aquí te voy a dar los 2 indicadores de tu éxito financiero. Tus excedentes y tu patrimonio. Yo te pregunto ahorita, ¿cuántos son tus excedentes hoy? ¿Lo tienes claro? ¿Y cuánto es tu patrimonio hoy? ¿Tienes tú esa cifra en la mente? ¿Sabes cuánto tienes de patrimonio? ¿Tienes un estado financiero donde diga cuál es el valor de cada patrimonio que tienes? Perdón, ¿cuál es el valor de cada bien que tienes y cuánto es tu patrimonio? ¿Cuántos son tus activos, pasivos? ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Y cuántos excedentes estás generando? Y dentro de un año te vas a medir. Yo te pregunto, ¿estás ganando lo mismo que el año pasado? Entonces, ¿qué hiciste todo el año? Nada, porque entonces no avanzaste. En una empresa, si no se crece, se estanca y el estancamiento es retroceso. Si estás ganando lo mismo que el año pasado, imagínate, entonces, ¿qué hiciste? No avanzaste para nada. Estos indicadores son indicadores de desempeño, KPIs de tu éxito financiero. ¿Qué tan bien la estás haciendo en la vida? ¿Qué tan efectivas son las estrategias que estás implementando que redundan en resultados? ¿Estás ganando el doble o estás ganando la mitad? Y aquí te vas a plantear 2 metas financieras. No importa cuánto ganes hoy, no importa cuánto es tu patrimonio hoy. Yo te invito a que te propongas duplicarlo para el próximo año. ¿Qué tal? ¿Aceptarías ese reto? Entonces, si yo estoy ganando 10,000 y quiero el otro año ganar 20,000, ¿qué cosas tengo que hacer? Piense y hágase rico. Pongo a pensar y empiezo a actuar. Aprende a ser una persona con un orden en el dinero. De todo el dinero que te venga, 10% debes devolver a la sociedad. Principio de generosidad. Si eres una persona de fe, lo puedes devolver a tu iglesia, devolvérselo a Dios. Si eres una persona que quiere devolvérselo a los bomberos o a una organización no lucrativa, a una causa que tú quieras, hazlo, pero devuélvelo. 10%. 10% haz un fondo de emergencias. Todos deberíamos tener 6 veces nuestro presupuesto mensual para emergencias. Y 10% de capital de riesgo. Si eres alguien que quiere emprender, tienes que crear un capital de riesgo, porque entonces te empiezas a conectar con los negocios. Y 70% para vivir. Bueno, ya voy a ir terminando, si no nos va a dar tiempo para las preguntas. Niveles de educación financiera. La mayoría de gente, el 90% de las personas muere en ignorancia financiera. Nace, crece, se reproduce y ahí se murió. Otro porcentaje, que no lo tengo exacto, tenemos educación financiera. Y al poner en práctica la educación financiera, entonces adquirimos inteligencia financiera. Una vez que tengamos inteligencia financiera, podemos lograr la independencia financiera. Es decir, que nosotros no dependemos de nuestro trabajo para vivir, sino vivimos de lo que generan nuestras inversiones. Y obtenemos libertad financiera cuando estamos libres de deudas. Cuando nosotros no tenemos deudas malas. ¿Cuál es la deuda mala? La de consumo. ¿Cuál es la deuda buena? La que me permite producir.
Muy bien, y para terminar, hábitos de las personas inteligentes financieramente. Somos generosos con nuestro tiempo, conocimiento y dinero. Compartimos, nos gusta dar. Y te voy a dar un reto personal que me gusta hacerlo. Acostúmbrate a llevar 50 o 100 quetzales en tu bolsa o en tu billetera. A partir de hoy, haz este ejercicio. Pon 10 o 20 dólares si estás en fuera de Guatemala, 10 o 20 dólares en tu billetera, 50 o 100 dólares en Guatemala. ¿Mm? Y ese dinero, ¿para qué es? No es amuleto, no es superstición. Ese dinero es para que tú, cuando vayas por la calle, cuando platiques con alguien y quieras bendecirlo, quieras incidir en su vida, quieras hacer un bien, te dices, mira, yo me identifico contigo y lo que tengo te doy. Aquí van 100 quetzales para que te ayudes. Ese gesto te va a conectar con las demás personas. Hay muchas personas que dicen, Señor, le piden a Dios que le dé de comer al mundo. Señor, que los pobres tengan comida. Yo te digo, mejor dile a Dios que te ayude a ti a poder ser instrumento de bendición para otros, que te ayude a ti a poderle dar de comida a otros, que te ayude a ti a poderle dar trabajo a otros. Haz este ejercicio. Mantén siempre tu dinero y vas a ver cómo nunca va a faltar dinero en tu billetera, porque el secreto de recibir es dar. Y si tú no empiezas a dar, no vas a recibir. Y eso te va a empezar a conectar con las personas, te va a empezar a dar un corazón generoso y vas a empezar a experimentar el gozo de dar. Lo mismo con tu conocimiento, compártelo. A mí me gusta compartir. Me dijo Giselle, ¿quiere compartir con nosotros? Está bien, con mucho gusto. Comparto, comparto. Ahorita, en vez de estar viendo mi juego del Real Madrid, no es importante. Es más importante para mí estar compartiendo contigo. Ya sé que Giselle es del Barcelona, ya lo sé, pero era para sacarle ahí una sonrisa. Comparte tu conocimiento, comparte tu tiempo y comparte tu dinero. Practica la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres, bueno y malo, lo cosecharás. Desarrolla manos multiplicadoras. Acostúmbrate a que todos los bienes y recursos que te lleguen, que sean multiplicados. Vive con un presupuesto, no bajo un presupuesto. Acostúmbrate a ser ordenado. Practica networking. Júntate con personas con más conocimiento que tú. Júntate con personas con más tiempo y júntate con personas con más dinero. Porque eso es lo que te va a ti a enriquecer. Es lo que te va a ayudar a crecer. Todos somos en promedio el resultado de las 5 personas con quienes más nos relacionamos. Ten cuidado de con quién te juntas. Ten cuidado de las personas con quienes compartes lo más preciado que es tu tiempo, porque esas personas te van a influir de alguna manera. Empiézate a juntar con personas así como las que tú quieres que sean. Ten metas financieras, duplica tus ganancias, duplica tus ingresos, duplica tus ahorros, aumenta tu patrimonio, ponte una meta para dar una herencia, ponte una meta para jubilarte, ponte metas para que puedas medir qué tan bien o qué tan mal están siendo aplicadas tus estrategias. Y por último, aprovecha tu tiempo. Aprovechalo al máximo porque ese es el bien más escaso que tenemos. Mi nombre es Ezra Israel Orozco. Aquí está mi fórmula del éxito. Emprendimiento más educación financiera igual éxito. Yo soy una persona de éxito. Y mi propósito en esta vida es ayudar a otras personas a tener éxito. Así que si puedo ser de ayuda en ese propósito para ti, cuenta conmigo. Va a ser todo un honor para mí. Muchas gracias entonces por la oportunidad que me han dado de compartir y si tenemos tiempo, pues entonces vamos a preguntas y respuestas. En definitiva, tiene que haber preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Ahí les dejo este espacio, mis estimados jóvenes, para que puedan ahí plantear sus cuestionamientos. Aprovechen esta joya que tenemos, que no es de todos los días. Entonces, yo cedo el espacio. Doctor, ¿qué tal? Buena tarde. Pues créame, no es por nada la clase, el poco tiempo que estuvo con nosotros,
La clase fue muy buena, la verdad que muy buena. Ciertos puntos que han tocado usted son fundamentales para lograr la libertad financiera y la educación financiera, ¿verdad? Y créame que muchos de estos puntos yo los he vivido, porque eh, el venir de una familia pobre hasta cierto punto ayuda a crear, cuando uno ya es grande, una educación financiera mucho mejor, ¿verdad? Y yo pues no tengo ninguna duda, sino que más bien me aclaró muchos puntos que no sabía, y otros que sabía, pues me ayudó a reforzarlos. Excelente la clase, la verdad se lo agradezco mucho. Gracias por sus palabras. Doctor, muy buena tarde. Más que una consulta es hacer un comentario. Muchas gracias por su valioso tiempo. Yo sé que creo que ha invertido el valor más importante para nosotros, y creo que con mucha atención hemos escuchado y nos ha hecho clic muchas cosas que usted ha compartido esta tarde. En la Biblia hay un proverbio muy especial que a mí me encanta, y dice: en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero por falta de juicio se pierde. Esto quiere decir que no se trata de lo mucho o lo poco que tengamos, sino cómo lo estamos administrando, cómo lo estamos gestionando. Y aquí, como se dice que pertenecemos a la minoría de la clase privilegiada, que tenemos un nivel académico como el que actualmente tenemos, yo creo que más que ello tenemos un gran reto de dejar una huella positiva en la sociedad, en nuestra familia, y yo creo que todo depende de la actitud y las metas personales que cada uno de nosotros va a tener. Muchas gracias por su importante aporte para también nuestros conocimientos. Un gusto. Y le voy a subir el nivel. Le voy a subir de reto, se lo voy a subir a obligación. Porque nosotros tenemos al que más se le da, más se le va a demandar. Ya que usted citó la Biblia, también se la voy a citar. El que más recibe, más responsabilidad tiene. Entonces nosotros de reto le voy a subir la vara a obligación. Tenemos la obligación de ser exitosos porque hemos recibido privilegios, y tenemos que ser muy diligentes con lo que hemos recibido para poder ser canal de bendición a otras personas. Así que gracias por sus palabras, y ahí lo dejo pensando. Muchas gracias, doctor. Buena tarde. Saludos desde Retauleu. Saludos desde la tierra de Chatulul. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel. Pues un gusto enorme haberlo escuchado, y sobre todo un gusto enorme saber que existen personas como usted de nuestro país con ese importante aporte para nosotros. Créame que últimamente pues en mí ha crecido la necesidad pues de aprender. Uno como persona no deja de aprender de diversos temas, y me da mucho gusto saber que hay personas como usted en nuestro país, muy bien preparadas, con un manejo de temas excelentes y que la verdad contribuyen a nuestro conocimiento. ¿Usted tiene alguna plataforma, alguna red social o algo donde uno pueda estar pendiente de sus comentarios o de lo que usted comparte? Sí, claro, mi plataforma es igual que mi nombre, Ezra Orozco. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, próximamente en TikTok. Allí que estoy a un clic de distancia, ahí estamos publicando nuestras actividades, pensamientos, conferencias, becas que también tenemos para irse a capacitar. Ahorita tenemos una beca para emprendedores que vivan en el área oriente de nuestro país. Es una beca de 15,000 quetzales que va a ser completamente pagada por la FAO, por la Agencia de Alimentos. Y esta y mucha más información, por favor, en mi página, Ezra Orozco. Ahí me tienen a la orden, ahí estoy a un clic de distancia. Muchas gracias, doctor, y como le repito, es un gusto saber que hay gente con la capacidad que usted tiene para compartir estos temas. Uno en las redes sociales regularmente pues sigue o tiene mentores pues extranjeros, ¿verdad? Que también tienen un aporte importante para uno,
pero da mucho gusto ver que hay gente en nuestro país con ese potencial. Muchas gracias. Un gusto, gracias por sus palabras. Ezra, muchísimas gracias por esta enseñanza tan hermosa y la vamos a poner en práctica acá desde México. Muchas gracias, un honor tenerte entre nuestra audiencia. Sí, gracias, Ezra. ¿Alguien más, mis estimados? No sean tímidos y lancen ahí todas las preguntas. Bueno, lo que se animan, solo he de comentarles de que viene a mi mente lo que dice las Sagradas Escrituras: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, en definitiva, nuestro Padre Dios, a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos. Entonces, bueno, quizá alguno de ustedes ha leído lo que habla en los 4 evangelios sobre la parábola de los talentos. Entonces, ahí prácticamente nos habla de 3 personajes. A uno se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Entonces, aquí lo relevante es qué vamos a hacer con esos talentos. Entonces, al que se le dio 5, él lo invirtió, y cuando llegó el tiempo de que su señor pidiera cuentas, ¿qué hizo? Le duplicó lo que su señor le había dado. Al que le habían dado 2 talentos, hizo lo mismo, le regresó, así que digámosle así, ese dinero lo multiplicó. Pero con el que recibió 1 solo, ¿qué hizo? Respondió: es que yo sé que mi señor es de dura cerviz. Entonces me dio miedo. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él cavó, escondió ese talento y simple y sencillamente no hizo nada. Entonces, yo pienso que en la vida, en nuestro, ahí sí que diario vivir, pasa lo mismo. Sin importar, como dijo el doctor, cuánto ganemos, pero si lo que yo gano, si gano 10,000 y los 10,000 me lo gasto, entonces creo que no estoy haciendo nada. Entonces, en realidad, todo está aquí, miren, jóvenes, en la mente. ¿De qué yo me estoy alimentando? Si se me ocurre, si yo me estoy alimentando de esto que cabal el doctor, no sé si alcanzan a ver ahí que aquí estamos, no sé por qué se ve algo oscuro, pero es esto de que llegó a mis manos hace 7 años, la conspiración de los ricos. Si yo me alimento de este buen material, pues de plano de eso voy a hablar, es lo que voy a hacer, es lo que voy a ejecutar. Pero si yo paso todo mi tiempo viendo tele, pues definitivamente saben de que ahí no estoy invirtiendo bien mi tiempo y solo voy a venir a este mundo, o sea, voy a nacer, reproducir y me muero y aquí acabó. Entonces no se trata de eso, ¿verdad, jóvenes? Entonces fue como una pequeña, un agregado. Entonces no sé si alguien más quiere realizar alguna otra pregunta, jóvenes, porque si no, vamos a dar por finalizada esta conferencia. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Es en cuanto a lo de la beca que mencionó, ¿cómo podemos obtener información? Puede entrar a mi página y me escribe ahí, yo le voy a mandar los links para que se inscriba. Es para el oriente del país, para Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. Ah, bueno, gracias, doctor. Un gusto. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Bueno. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Mi eterno rival, futbolísticamente hablando. Va ganando el Real, dice Bárbara Cano, así que... No, qué mal. Bueno, entonces, muchas gracias por ese tiempo y ya no vamos a abusar más, y de verdad que Dios lo bendiga y éxitos en todo lo que realice, y damos por finalizada esta sesión. Gracias, jóvenes. Bueno. Y muchas gracias. Saludos, doctor. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos.
Mis estimados jóvenes, en unos 5 minutos vamos a iniciar en el otro enlace, las exposiciones. Gracias.